del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen a través de nuestros perfiles de Facebook Live y a través de la plataforma Larimar Radio. El panel de la tarde es su programa de 4 a 5 de la tarde todos los lunes y los jueves. Bien, tengo para decirle, permíteme anunciarle de antemano que el próximo lunes, que contamos a 3 del mes de junio, vamos a tener aquí un experto en el área de seguridad social. Es un abogado muy preparado. Nos va a dar una amplia explicación de lo que es la seguridad social, las debilidades que tiene ese sistema, las debilidades que tiene esa ley y en qué nos afecta y cómo podemos recuperar nuestros recursos, y nos va a dar también sugerencias y aportes. Es importante que nadie se pierda ese programa. Ese programa va a ser muy edificante, muy educativo para todos los que son empleados, los que están desempleados y todo lo demás. Porque fíjense, si usted está desempleado actualmente y usted pasa de 50 años, usted puede retirar su dinero de los fondos de pensiones, porque ya prácticamente después que una persona tiene 50 años, 50 y tantos años, es difícil que lo empleen, tanto el sector público como el sector privado. Es difícil que lo empleen. Entonces, por esa razón no pueden tener un dinero suyo ahí donde usted no va a calificar para una pensión de por vida. Entonces es necesario que usted retire su dinero, ¿entienden? Entonces, dicho sea de paso, entre esas y otras informaciones le vamos a estar dando en todos los niveles que concierne la Ley de Seguridad Social. En el nivel de salud, ARS, en el nivel de ARL, la ARS tiene que ver aseguradora de salud, la ARL es aseguradora de riesgos laborales y la AFP es fondo de pensiones, seguro de fondo de pensiones. En esos 3 niveles le vamos a estar dando las explicaciones necesarias para que usted pueda llevarse una orientación acabada de cómo es su sistema de seguridad social en nuestro país, para que usted identifique en qué lugar usted está y en qué lugar usted quiere ir. ¿Entienden? Es una información importante, porque veo que muchas personas están desorientadas con ese asunto. Con relación a eso, a nadie le dieron una explicación porque yo trabajaba en la zona franca, me acuerdo como ahora, cuando surgió ese asunto, esa ley de seguridad social. Y yo, sin conocimiento, recuerdo que me inscribí en todas la AFP, en todas me inscribí. Y al final salí salí en la AFP Reservas.
Es decir, que muchas personas se inscribieron en eso sin tener el conocimiento, sin saber nada, solo se inscribieron porque iban, le ofertaban un chupi chupi, un bultico, un asuntico y la gente se inscribía en eso. Imagínense un país con una sociedad que básicamente no tiene muchos estudios y mientras más atrás era, menos estudios teníamos. Pero con relación a eso, le vamos a hacer ese aporte el lunes próximo. El lunes contamos a 3 de junio, le vamos a hacer ese aporte al país y a los baraoneros y a todos los dominicanos que presten oído a este programa. Vamos a hacer ese aporte. No se lo pierdan. Vamos a estar también respondiendo preguntas. Cualquier inquietud que usted tenga, la puede hacer. Que la vamos a responder. Eso es para que nadie se quede desorientado con relación a eso. Como los gobiernos no se han dado la tarea de darle la explicación necesaria a este pueblo sobre esa estafa, porque esa es la estafa más grande que le ha podido pasar al pueblo dominicano, esa ley de seguridad social. Como los gobiernos y las autoridades locales se han prestado a darle la información correspondiente a los ciudadanos, nosotros desde este programa, el panel de la tarde y desde esta plataforma, la Arimal Radio, desde esta emisora, le vamos a dar esa información y le vamos a dar este recurso para que puedan reclamar sus derechos y hacer valer sus derechos. El distinguido doctor que va a estar aquí dando esa información y yo personalmente vamos a estar prestos a darle la orientación de forma particular cuando usted decida ejercer cualquier acción legal en contra de su aseguradora de fondos de pensiones o de su aseguradora de salud o de su aseguradora de riesgos laborales. Ya ustedes saben. Bien, se lo voy a volver a repetir más adelante, si es posible, cuando vayamos a finalizar con el programa. Fíjense, en otro particular, el comité político del PLD se reúne esta noche, hoy preferiblemente, no sé si es de noche, pero hoy se reúne. ¿Para qué? Yo no sé. Ustedes saben que ellos siempre tienen un hermetismo y un asunto ahí. Quizás se van a poner a discutir los resultados de las elecciones, van a satanizar a Abel Martínez, quizás, sin número de cosas van a tratar ahí. Pero la realidad es la realidad. La realidad es la realidad y la realidad palpable del Partido de la Liberación Dominicana es la siguiente. ¿Saben cuál es? Que mientras no cambien esa estructura, del comité político, no es que van a añadir personas, es cambiarla totalmente. Porque todos los miembros del comité político, están tipificados como corruptos. Todos los miembros del comité político están marcados por el pueblo dominicano como corruptos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que ese partido vuelva otra vez, hay que cambiar esa estructura, hay que renovar esa estructura. Porque siempre que haya uno ahí, 2 o 3, 5 o 6 miembros del comité político, el país lo va a tildar a todos de corruptos. Van a decir, bueno, fulano que está ahí es serio, Perencejo es serio, pero está ahí fulano y fulano, que son 2 delincuentes, 2 ladrones. Entonces, he dicho desde el principio de que inicié este programa, le he dicho que basta ya. Tienen que pasar la antorcha. No podemos permitir que los ataúdes sean los que nos saquen de los escenarios. Hay que decir ya.
Tenemos que decir ya, en una ocasión de nuestras vidas, tenemos que decir, tenemos que plantearnos un stop, ya no podemos más, vamos a salir de aquí, vamos a retirarnos, vamos a dejarle participación a otras personas. Porque de lo contrario, lo que vamos es a perder. Fíjense, el presidente Luis Abinader ganó las elecciones con un 57%. Un 57% del 50 y tanto que votaron. Pero si nos ponemos a analizar el conglomerado del padrón electoral de nuestro país, Luis Abinader ganó con un 37%. Escúchenme bien esto es cálculo. Si nos ponemos a analizar el conglomerado del padrón electoral dominicano, Luis Abinader ganó con un 37%. Si nos ponemos a analizar el 10% que sacó Abel Martínez, más el 26 o el 27% que sacó Leonel Fernández, más el 46% que se abstuvo del voto, Luis Abinader ganó con un 37% del electorado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Presten atención a esto. Eso quiere decir que él no ha gozado de la popularidad de todo el conglomerado electoral de nuestro país, ni siquiera del 50%. La abstinencia del voto más la oposición arroja un 70 y tanto por ciento. Un 73% arroja. ¿Entienden? Entonces, con eso le quiero dejar dicho que no está manifestada la voluntad del pueblo dominicano. No está manifestada la voluntad del pueblo dominicano en este gobierno. Lo que hay un descontento nacional por el sistema político de nuestro país. Una falta de credibilidad en el sistema político de nuestro país. Una falta de confianza en el sistema político de nuestro país. Y eso se debe a lo exabrupto que cometió la oposición cuando estaba en la oposición. A la impunidad, al enriquecimiento ilícito que hubo cuando eran gobierno, o cuando éramos gobierno. Todo eso se conglomera ahí. Por esa razón hay un descontento y una falta de confianza en el sistema político de nuestro país. Porque yo le voy a decir algo, si el gobierno del PRM no ha cometido tantos actos de corrupción como la gestión pasada de los que hoy somos oposición, el pueblo dominicano va a seguir prefiriendo al PRM gobernando, que siga gobernando. Porque al PLD, cuando cometía sus actos de corrupción, pero cuando llegó a las narices ya del pueblo dominicano, que afrentó personalmente el Estado dominicano con la población dominicana, entonces ya se empezó a luchar en contra del gobierno. Mientras eso no acontezca con el PRM va a tener preferencia, va a tener ciertos niveles de preferencia por encima de la oposición, porque la oposición continúa con las mismas personalidades corruptas y que tienen una tipificación de corrupción sobre sus hombros. Vamos a la pausa. Cuando regresemos estaremos dándole una pincelada a este tema para cerrar este tema. Atención Barahona, para comprar tus mercancías solo hay un lugar en donde encontrarás todo lo que tú necesitas al mejor precio del mercado. Ven y visita Comercial Milanger, donde tenemos todos los productos frescos y baratos. Ven a Comercial Milanger y quedarás complacido. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 45, en el Mercado Público de Barahona, atendido por sus propietarios Germán y Milagros, los que sí saben cómo complacer a sus clientes. Comercial Milanger.
el que más barato vende. Colombiano que se oiga en Venezuela. Candela, 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 candela. Si tú no te arrepientes, te esperas la candela. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con su programa, El Panel de la Tarde, nuevamente. Y vamos a continuar. Estamos de vuelta nuevamente con su programa, El Panel de la Tarde. Disculpen los inconvenientes, que estamos en vivo, entonces usted sabe qué cosas acontecen. Bien, como le decía ahorita, el sistema político de nuestro país debe ser renovado. Ya hubo un partido que lo hizo, por esa razón, va a continuar 4 años más gobernándonos. Porque el PRM sí optó por una renovación. Para nadie es un secreto. Ahora, el PLD no se ha dado la tarea de renovarse. La Fuerza del Pueblo tampoco. La Fuerza del Pueblo tampoco, porque la Fuerza del Pueblo es una dependencia del PLD. Es una absorción del PLD. ¿Entiendes? No se ha renovado tampoco la Fuerza del Pueblo, no se ha renovado en ninguna de sus vertientes. Que el que era presidente del PLD es el presidente de la Fuerza del Pueblo, y el que fue presidente del PLD es el candidato a la presidencia de la Fuerza del Pueblo. Entonces, no hay renovación. La única renovación que tiene la Fuerza del Pueblo actualmente es Omar Fernández. Esa es la única. Pero está ahí Radamés Jiménez. ¿Quién fue Radamés Jiménez? Procurador. Está ahí Emilio Sosa. ¿Quién fue Emilio Sosa? Director del Plan Social de la Presidencia. Están ahí lo mismo. Bien. Pero es como le he dicho, hay que aprender a ceder ya. Tienen que ceder para que haya más democracia en nuestro país. Poco más de democracia, que la gente obtenga un poco, que la gente recupere la confianza en el sistema político nacional y pueda participar en los torneos electorales. Porque yo le voy a decir algo, con lo que se avecina después del 16 de agosto, el que no votó, el que se quedó en sus casas, los que se quedaron en sus casas, que no fueron a ejercer su derecho al voto, no tienen calidad moral para reclamar lo que se avecina. Porque lo que se avecina en nuestro país, fíjense, el presidente Luis Abinader Corona está haciendo consultas para reformar la Constitución y para establecer una reforma fiscal. Pero esa consulta no la está haciendo abiertamente, no la está haciendo con los sectores populares de nuestro país. La está haciendo, fue a reunirse con el expresidente Leonel Fernández, se fue a reunir con el ex candidato a la presidencial, Abel Martínez. ¿Qué sucede? Él está tratando de buscar la aceptación de los nombrados líderes políticos que tiene nuestro país, para él no meterse la soga al cuello él solo. Pero no le ha presentado ni siquiera el borrador a la población, que es lo que estamos llamando desde la semana pasada, que presenta el borrador a la población, a lo que sí pagamos impuestos, a lo que sí tenemos que ver
Fíjense, mira, la reforma constitucional va a traer una modificación al Código Laboral. Eso se está peleando, eso se está discutiendo. Quieren quitar la cesantía de los empleados. Ustedes saben que la cesantía, al momento de darle las prestaciones laborales, es lo que le sube el volumen a las prestaciones laborales. Es la cesantía. Si nos quitan la cesantía, solo nos van a liquidar cuando salgamos de los empleos, cuando seamos retirados de los empleos. Solo nos van a dar los derechos adquiridos, que son regalías, vacaciones y eso. No vamos a tener la cesantía. La cesantía es lo que se pierde cuando uno renuncia. ¿Entiendes? A eso es que uno renuncia a los empleos. Cuando uno presenta una carta de renuncia, uno está renunciando a la cesantía. Eso es lo que le lleva el volumen a las prestaciones laborales. Y eso se está planteando eliminarlo del Código Laboral. Entiéndase eso. Entiéndase eso. Por eso era que yo le decía la semana pasada, que eso es muy peligroso, el tú darle poder a un solo partido. Tú darle el poder a un solo partido, eso es muy peligroso. Es decir, es tan peligroso que el gobierno dominicano no está buscando la aceptación de la mayoría, le está buscando la aceptación de los sectores que le pueden hacer daño en un futuro, que es el sector económico de nuestro país, los emporios, las familias poderosas de nuestro país, económicamente hablando, y los líderes políticos que tiene nuestro país. Fíjense, la oposición no está de acuerdo con que reforme la Constitución con relación al candado para que un presidente que tenga el poder que él tiene, como lo dijo hoy en la semanal, para que ningún presidente que tenga el poder que yo ostento hoy quiera modificar la Constitución para continuar en el poder. Él mismo sabe, él mismo está consciente del privilegio que le ha dado el país. Él mismo está consciente de eso, del poder que le ha entregado el país. Que no es, él tiene libertad para él hacer lo que él le plazca en nuestro país, lo que él le plazca. ¿Entiendes? Y eso no está bien. Yo no lo he visto bien eso. Ustedes saben algo, en el 96, cuando Leonel Fernández fue presidente, yo lo viví en eso, que él gobernara con el Congreso en contra. Yo lo viví en eso. ¿Sabe por qué? Porque él era el presidente, pero tenía un Congreso ahí que lo mantuvo ajustado. Y no obstante eso, muchas veces se vendía el Congreso, porque muchas veces se pasaba dinero y el Congreso cedía. Otra cosa que va a plantear la nueva Constitución, que en caso de emergencia el Poder Ejecutivo tenga soberanía para hacer lo que él entienda, para aprobar estado de emergencia, para hacer lo que él entienda en caso de emergencia, para que no se vuelva a dar la lucha que hubo en el 2019 con el COVID-19, con la pandemia, que el expresidente Danilo Medina tenía que pasar un dineral por el Congreso para que le aprobaran el estado de emergencia. Para nadie es un secreto eso. Para nadie es un secreto que las botellas que nosotros ponemos ahí a que nos representen, lo que lo ponemos ahí es para que se llenen los bolsillos de cuarto, se llenen los bolsillos de dinero. Esas botellas que están allí cobrando a costilla nuestra, a costilla de nuestros impuestos y a costilla de nuestra voluntad, que nosotros somos los que votamos por ellos. Esos son los que negocian, con nosotros como borregos, como conejillos de India. Esos son esa gente. Esa gente, cuando van a pasar un proyecto de ley, que ellos le hacen oposición al principio, que después lo aprueban así,
Eso es por dinero. Tienen que entender eso. Cuando ustedes ven que hay discusión en el Congreso por un proyecto de ley que no quiere pasar, que después pasa, no fue porque ellos estudiaron el proyecto de ley y lo vieron favorable para la nación. No, fue que fueron sobornados. Fue que les pasaron dinero para que ellos aprueben ese proyecto de ley. Esta sociedad tiene que despertar con relación a eso. Y bien, yo espero que la población dominicana se haga eco con esto. La reforma constitucional y la reforma fiscal. Que hagamos eco con relación a ese tema. Que hagamos un eco tan grande con relación a ese tema, que el gobierno, que llegue a oído del presidente y el presidente envíe ese borrador, los dos borradores, tanto el de la reforma constitucional como el de la reforma fiscal. Porque eso, las decisiones que se tomen ahí, sean positivas o negativas, si son positivas nos van a favorecer a todos como nación. Pero si son negativas nos van a afectar a todos como nación, hasta los limpiabotas le va a afectar. Hasta los que limpian zapatos, hasta los conchos, que no son menos que nosotros. Somos todos iguales, pero hasta ellos le van a afectar porque ellos tienen trabajos informales. Un concho se gana lo que trabaja en el día, pero cuando ellos van a los supermercados, cuando ellos van a comprar algo, ahí ellos van a sentir el verdadero terror. ¿Entiendes? Un limpiabota que limpia los zapatos, que se gana sus 50 pesos por limpiada de zapatos, pero cuando vaya a comprar la pasta, cuando vaya a comprar el líquido, ahí va a sentir el verdadero terror. Entonces, yo no estoy denigrándolo, yo estoy diciendo que aunque ellos se ganen su dinero sin la necesidad de pasar una factura, sin la necesidad de que sean controlados su dinero, que esté metido en un sistema fiscal, el dinero que ellos se ganan. Pero cuando ellos vayan a consumir, ahí ellos van a sentir eso. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso lo nombré a ellos. No lo nombré a ellos con forma despectiva, no. Dios me libre. Pero es para que se entienda hasta qué punto nos puede afectar esto. Porque muchas veces estamos ignorando las cosas, y estamos hablando y estamos ignorando las cosas. Actualmente nosotros pagamos un 18%. Un 18% de impuestos, un 18% de ITEVI. Por cada artículo que compramos, un artículo que tenga gravamen, un artículo que tenga gravamen, pagamos un 18%. Lo único que está libre de impuestos aquí es el arroz, entre otras cosas. El arroz, mínimas cosas están libres de impuestos, principalmente el arroz. Pero el aceite, la leche en polvo, todo eso tiene impuestos. Impuestos 18%. Imagínese que usted, de 100 pesos que usted tenga, usted solo va a consumir, usted solo consume, no es que va a consumir, de 18 pesos que usted tenga, de 100 pesos que usted vaya a gastar en cualquier supermercado o negocio, usted solo va a consumir de esos 100 pesos 82 pesos. Los otros 18% se van al fisco. Los otros 18% se lo queda el gobierno. Usted solo va a consumir 82 pesos. Eso tienen que tenerlo claro. Y después que hagan esa reforma fiscal, esa nueva reforma fiscal, mínimamente, quizás, que espero que no sea así, espero que esté fallando, pero lamentablemente creo que vamos a estar consumiendo de cada 100 pesos que nosotros gastemos, 75 pesos. 75 pesos por cada 100 pesos que nosotros vayamos a gastar en el supermercado, en la gasolinera, en cualquier lugar. Eso es para que tomemos cuenta, llevemos a cuenta en qué posición estamos. Para que tengamos a cuenta
lo que nos puede sobrevenir con esto. Es decir, que lo que viene para nosotros no es pequeño. Y si nos quedamos de brazos cruzados y no nos pronunciamos, nos van a pasar esa reforma constitucional, esa reforma fiscal, porque todo el sistema político de nuestro país son todos iguales, hacen lo que le conviene a ellos, no hacen lo que le conviene al país. Olvídese que Leonel Fernández, que Abel Martínez, olvídense de eso. Esa gente hace lo que le conviene a ellos y a su organización política. Esa gente no está ni que con el dolor de nosotros, con el dolor de los pobres. Olvídense de eso. Olvídense que el presidente Abinader, no, esa gente está cuidando sus bolsillos y cuidando su patrimonio familiar. Porque yo le voy a decir algo. Si este país se quiebra, si este país cae en crisis, ¿quiénes son los que tienen posibilidad de salir de este país? Los que tienen recursos económicos, los que tienen posición económica. Un limpiabote, un motoconcho, yo voy a poder salir de este país a vivir para otro país. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza salgo yo de este país a vivir para otro país? ¿Ah? Entonces, en eso que tenemos que estar, cuidándonos nosotros. Porque ustedes ven los venezolanos que vinieron aquí, los venezolanos que dejaron Venezuela para venir aquí, pero no son, estos venezolanos que están aquí, no son personas, son casi profesionales todos. Aquí hay médicos, ingenieros, abogados, enfermeros, de esas personas que emigraron de Venezuela para acá. Pero ¿cuáles son las personas que emigran? Las personas que tienen clase media, las personas que tienen la posibilidad de salir del país. Porque en Venezuela un pasaporte son $200 para retirarlo, para sacarlo. Entonces esas son las personas que tienen posibilidad de salir de su país a buscar mejor vida a otro país. Pero nosotros, con el nivel de pobreza que tenemos, si este país entra en catástrofe, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir para Haití? Vamos a ir para Haití. Para Haití es que nos vamos a ir. Entonces tenemos que cuidar lo nuestro. Tenemos que cuidar lo nuestro. A propósito de Haití, vamos a cerrar este tema porque ya he hablado mucho sobre ese tema y entiendo que la población debe despertar y pedirle al presidente de la República que presente esos borradores. Los borradores de la reforma fiscal y los borradores de la reforma constitucional, porque ya eso está preparado. Eso ya se está preparando. Eso se está preparando y el dominicano, todo el dominicano tiene derecho a saber qué va a acontecer con su economía y con su institucionalidad, con las leyes. Tiene que estar al tanto, no después que acontezca, no, antes de que acontezca, tiene que estar al tanto. Tenemos que saber. Con relación a Haití, supimos lo del vil asesinato de 2 misioneros norteamericanos. No porque sean norteamericanos, porque han matado mucha gente en Haití. Lo que pasa es, lamentamos eso, porque son 2 personas jóvenes, una pareja de jóvenes que salieron a evangelizar, a llevar a obra misionera para ese país. Pero ¿qué resulta? Fíjense dónde está la doble moral de Estados Unidos, de Norteamérica. Porque yo te voy a decir algo, yo digo las cosas como son. Fíjense hasta dónde escala la doble moral de Estados Unidos. ¿Cuántas personas han muerto en Haití? En Haití mueren personas a diario, no una ni 2. En Haití mueren decenas de personas a diario, decenas de personas. Me decía un amiguito mío que él corría encima de los muertos, encima de los cadáveres, corría él encima de ellos. Entonces, decía unos días antes, decía el presidente John Biden, que él no iba a enviar
yo no voy a enviar tropas a Haití. También veíamos en Estados Unidos una posición hostil con relación al conflicto que hay en Haití. Veíamos una posición como alejada de la realidad. No querían asumir responsabilidades con Haití. El gobierno estadounidense no quería asumir responsabilidades con Haití. ¿Por qué? Porque Haití no le garantiza nada actualmente. O le garantiza demasiado, no le garantiza nada, una de dos. Pero ahora, como fueron afectados con 2 estadounidenses, que no debió ser nunca, lamentamos esa pérdida, porque son seres humanos y estaban haciendo buenas obras allí. Pero como ahora fueron afectados, ahora ellos están reclamando la intervención de Kenia inmediatamente para la vecina nación. Supe que el Congreso estadounidense le pidió al presidente que garantizara la llegada de los cuerpos sin vida, de los cadáveres de la pareja de esposos, que garantizara la entrada de los cuerpos sin vida a territorio norteamericano, porque vamos a ir a la pausa y vamos a regresar y le vamos a explicar el por qué pidió el presidente del Parlamento que garantizara la llegada de los cuerpos de la pareja de esposos a Estados Unidos. Atención Barahona, para comprar tus mercancías solo hay un lugar en donde encontrarás todo lo que tú necesitas al mejor precio del mercado. Ven y visita Comercial Milanger, donde tenemos todos los productos frescos y baratos. Ven a Comercial Milanger y quedarás complacido. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 45, en el Mercado Público de Barahona, atendido por sus propietarios Germán y Milagros, los que sí saben cómo complacer a sus clientes. Comercial Milanger, el que más barato vende. Colombiano que se oiga en Venezuela, candela, 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 candela. Si tú no te arrepientes, te esperas la candela. Continuamos con su programa El Panel de la Tarde. Bien, les decía ahorita que el Congreso Nacional le había solicitado al presidente John Biden que garantizara la entrada de los cuerpos de la pareja de esposos que fueron ultimados o asesinados allí en Haití, que garantizara la entrada de los cuerpos a territorio norteamericano. ¿Por qué razón le está pidiendo eso? Porque según informan fuentes de que no van a dejar, que piensan tirotear el vehículo cuando vaya a llevar los cuerpos al aeropuerto. Es decir, que eso es una señal. Esto es una señal. Yo diría que es una señal que está enviando el pueblo haitiano con esa acción. Porque evidentemente se dice que ellos secuestraron esa pareja y estaban negociando con la ONG que ellos pertenecían, la ONG que lo había enviado como misión allá a Haití. Y estuvieron negociando con ellos y después, sin llegar a ningún acuerdo, ellos lo asesinaron. Entonces, yo entiendo que eso no fue algo de secuestro. Ahí hubo un mensaje
Hubo un mensaje, ¿por qué razón? Porque ese mismo día, o un día después, me parece que fue, que estaba, un día antes, o ese mismo día, era que estaba el presidente de Kenia reunido en la Casa Blanca con John Biden, el presidente estadounidense, haciendo los ajustes preliminares para que vaya el contingente policial que va a ir para Haití. Entonces, ¿qué es lo que te llama preocupación en esto? Ellos enviaron un mensaje a los estadounidenses indicando de que ellos están reconociendo de que Estados Unidos está en contra de ellos y que otra razón más es que quiénes son los que sustentan esas bandas en Haití. ¿Por qué? Porque ellos reciben esas armas si Haití no produce armas. Haití no es fabricante de armas. Entonces, ¿qué resulta? Ellos están identificando la doble moral que ha tenido Estados Unidos con ellos. Eso en un contexto. En el otro contexto, en otro asunto que hubo en este fin de semana, o la semana pasada me parece que fue, un asalto a mano armada que hubo en un banco de reservas, en una plaza de nuestro país, donde supuestamente se identificaron 11 nacionales haitianos que estaban en ese asalto. Se le atribuye o se especula que esos 11 nacionales haitianos eran miembros de esas bandas que pasaron a este país. Porque yo le voy a decir algo. Después que las autoridades, que la comunidad internacional ha anunciado de que van a ir a intervenir a Haití, yo entiendo que esos bandos que están allá, esos delincuentes, no se van a quedar ahí esperando hasta que lo ejecuten. Porque dicho sea de paso, tenemos que tomar en cuenta algo, que aunque estén los policías kenianos allí, Estados Unidos va a meter su nariz porque ya hay dos miembros, dos nacionales estadounidenses, no dos nacionales estadounidenses cualquiera, porque la joven era hija de un legislador estatal, ¿entiendes? Eso indica que tocaron figuras sensibles de la nación. ¿Qué resulta? Ellos no se van a quedar de brazos cruzados, aunque estén los soldados kenianos ahí, pero ellos tienen identificado a los cabecillas de la banda y eso ellos lo van a ejecutar. Eso tú lo puedes tener por seguro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no se van a desplazar a Cuba, los haitianos. No se van a poner a pasar el océano, no se van a poner a pasar el Mar Caribe, donde tienen una frontera ahí vulnerable, porque nuestra frontera es vulnerable. Ellos van a pasar para acá. El presidente está siendo iluso cuando dice que si pasa uno miembro de esas bandas para acá, la va a pasar mal. Está siendo iluso, porque todos sabemos el descontrol que hay en la frontera. Todos sabemos que esa cerca perimetral no significa nada. Todo el mundo sabe eso. O violentan la cerca de Estados Unidos, no van a violentar la cerca, esa malla perimetral que tenemos aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Lo que se va a armar en Haití, inmediatamente entren esos policías kenianos, va a ser un conflicto enorme, que ese conflicto nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué razón nos va a afectar a nosotros? Porque oye lo que están pidiendo la comunidad internacional, que aquí se ponga una base para que
los soldados kenianos estén aquí en territorio dominicano, para que ellos no estén allí en territorio haitiano. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener como enemigo a los haitianos, enemigos abiertos, porque inmediatamente aceptemos que los soldados kenianos estén en territorio dominicano y atacando Haití, nos vamos a abrir frente directamente con los haitianos. ¿Y para dónde van a venir la banda? Se van a agachar aquí es que se van a esconder. Porque si ellos van a estar saneando todo Haití, ¿para dónde van a venir? Para acá, aquí nadie lo puede sanear, aquí no lo van a sanear los soldados kenianos. Y todos sabemos que en este país hay un gran número de haitianos. Entonces tú no sabes cuál haitiano de esos guarde a un pandillero de esos. Nadie podrá identificar eso. Eso es una realidad. Eso va a ser un gran conflicto, dice Manny Andrade. Sí, porque es obvio. Ellos no se van a ir para ningún otro lado. Es para acá que ellos van a pasar. Porque la frontera está aquí. Entonces, tenemos que sacar la cabeza con relación a eso. Tenemos que pronunciarnos con relación a eso. Tenemos que pronunciarnos directamente con relación a eso. O de lo contrario, nos vamos a ver feo, muy feo. Porque te voy a decir algo, Kenia está en otro continente. Kenia está en otro continente. Lo que haga Kenia, lo que haga Kenia aquí, no le va a afectar en nada a ellos allí. Y lo que hagan los norteamericanos aquí tampoco. A quien nos va a afectar es a nosotros. Porque ahora nos han soltado una pelota caliente ahí. Nos han soltado un balón caliente. Porque no nos podemos negar, óigame bien, no se puede negar el país porque Luis Abinader era el que tenía la voz cantante que intervenga en Haití. Entonces, ahora, si le piden esa colaboración, no se puede negar, va a estar entre la espada y la pared. Va a tener que aceptar que se refugien aquí los kenianos. Va a tener que brindarle ese espacio, va a tener que brindarle ese apoyo. Porque de lo contrario van a decir, entonces usted está solicitando que la comunidad internacional intervenga a Haití y usted no aporta nada. Entonces ahí es que se va a desatar el conflicto entre Haití y República Dominicana. Ahí es que se va a desatar el conflicto. Entonces, como nosotros los dominicanos estamos durmiéndonos nuestros laureles y gozando y enfocados en lo nuestro, tenemos que pensar en la colectividad y tenemos que velar por nuestro país. Entiendan esto. Nos vamos a la pausa. Volvemos en breves minutos. Atención Barahona, para comprar tus mercancías solo hay un lugar en donde encontrarás todo lo que tú necesitas al mejor precio del mercado. Ven y visita Comercial Miranger, donde tenemos todos los productos frescos y baratos. Ven a Comercial Miranger y quedarás complacido. Estamos ubicados en la calle María Montes, número 45, en el Mercado Público de Barahona, atendido por sus propietarios Germán y Milagros, los que sí saben cómo complacer a sus clientes. Comercial Miranger, el que más barato vende. Colombiano que se oiga en Venezuela, candela, 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 candela. Si tú no te arrepientes, te espera la candela. Cuando sentí tus manos tiernas sobre mis llagas, estoy más que comprometido a alabarte. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Regresamos nuevamente. Fíjense, ustedes no se imaginan la cantidad de personalidades que han muerto en Haití. Dominicanos, chinos,
todas las naciones que vivían en Haití tienen 2 o 3 víctimas, pero de eso no se hizo eco, de eso nadie ha hablado. Si los familiares, como tenemos una prensa controlada, si un familiar salía, esa noticia no salía al aire. Si un familiar decía en un medio de comunicación, esa noticia no salía al aire. Yo tengo prueba de eso. Yo tengo prueba de que aquí se recortan las noticias. Que aquí todo lo que entrevistan en las calles no sale en los medios de comunicación. Hay un control muy estricto para eso. Pero ahora, la muerte de esos 2 jóvenes fueron noticia nacional e internacional. Eso ha rodado el mundo entero. ¿Sabe para qué? Para justificar los estadounidenses la entrada a Haití. Para justificar la catástrofe que se va a armar en Haití. Porque esas 2 banditas, esas 2 o 3 banditas que hay en Haití, eso no es nada. Óigame, eso no es nada. Eso no es nada lo que hay en Haití. Para que eso esté así, tan revuelto. Esto lo que hace falta es control. Ahí lo que hace falta es voluntad política y control. Porque hay más buenos que malos. Usted me va a decir algo. Ese tal barbecue tiene 1000 personas bajo su mando. No tiene 1000 personas, caramba. ¿Usted cree que tenga 1000 personas ese hombre bajo su mando? Son 2 o 3 hombres armados que tiene. Son 2 o 3 hombres armados. Pero ¿qué pasa? La prensa, los medios de comunicación, más la gente, más esto, más aquello, porque hay ricos y personas importantes viviendo en Haití que no son afectados por eso. ¿Ustedes no creen que esa muerte de esos 2 jóvenes fue fortuita? No fue fortuita. Eso fue una muerte planificada. Eso fue algo planificado para enviarle un mensaje. Porque esos 2 jóvenes se identifican de lejos que son norteamericanos. Y ellos estaban en un albergue, ellos estaban en un orfanato. Fueron a secuestrarlo, pidieron rescate y antes de negociar lo mataron, según la información. Eso quiere decir que no fue un secuestro, fue asesinar lo que ellos fueron. Y entonces, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Esperen cuando lleguen esos kenianos ahí, para que ustedes vean cómo se va a resolver eso. ¿Cómo va a estar el corre-corre de aquí, de allá para acá? ¿Cómo van a violentar la frontera y todo el mundo aquí? Esperen eso. En otra noticia, eso es una realidad. Eso va a ser un gran conflicto, dice Manny Andrade. Claro, Manny. Lo que pasa es que nosotros... Eso es una, ¿no le llegó? No. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Lamentablemente. Lo que pasa es que nosotros aquí, lo que pasa es que tenemos una población, lamentablemente, que no lee, no oye noticias. Tenemos una población desinformada totalmente, que solo está en sus asuntos. Asuntos que no son nada productivos, pero están en sus asuntos. Pero tenemos que prestarle atención a las cosas. Tenemos que prestarle atención a las cosas porque tenemos una realidad en el vecino país. Y prácticamente lo que se va a armar allí es una guerra prácticamente, una guerra civil. Una guerra civil con intervención internacional. Eso es lo que va a haber allí. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que eso es fácil? Eso no es fácil. En una frontera ahí mismo, que hay ese conflicto. Y más que ellos saben que Estados Unidos es que está patrocinando eso de Kenia. Mi hermano, ellos saben que Estados Unidos le está dando los recursos económicos para eso.
Y si nos montan aquí, si nos montan aquí la base donde van a estar esos kenianos, nosotros también nos vamos a constituir en colaboradores de ellos. Y esa piña no la vamos a cargar nosotros. Y esa represalia de Haití hacia nosotros, si hay odio, ahora viene peor. Claro, obviamente que sí. Entonces, un detalle que debemos estar conscientes de eso. Muy conscientes de eso. Pero se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar ahora del asunto, lo que está pasando en Medio Oriente. Lamentablemente, es algo un poco tedioso lo que está aconteciendo en Medio Oriente, aunque estén lejos de nosotros, pero es algo que hay que puntualizar. Me parece como que fue ayer que Hamas tiró 7 cohetes para Israel. ¿Qué resulta? La CPI, que quiere decir la Corte Penal Internacional, el fiscal de esa corte solicitó orden de arresto para Benjamín Netanyahu por la falta de humanidad que ha habido, porque ellos han privado a Gaza de alimentos, de recursos, han privado a Gaza de recursos principales, de recursos prioritarios para la sobrevivencia. Y también ha dictado orden de arresto para un líder de Gaza. Pero que resulta, dijo Benjamín Netanyahu, que aunque a él lo apresen, Israel no se va a detener, que Israel va a continuar con su proyección, que no pueden comparar a Israel con los monstruos que hay en Hamas, con los monstruos que hay en Gaza. Es decir, Estados Unidos le reiteró el apoyo a Israel diciendo que no se pueden comparar, que no se pueden igualitar esas dos naciones, porque hay un porcentaje muy alto de desigualdad con relación a las facilidades que tienen para hacer daño, a la tendencia que tienen para hacer daño, como es el caso de Hamas en Gaza. Es decir, que, miren, fíjense algo, estaba diciendo hoy una persona que hay una parte de Israel que tiene 50,000 personas viviendo en hoteles por el asedio que le tiene el grupo extremista Hezbollah de Líbano. 50,000 personas hay en hoteles. Es decir, que han dejado esa parte vacía por el asedio que le tiene Hezbollah a esa comunidad. Es decir, que este país, el mundo, está entrando en un estado de peligro, un estado de bélico, se está planeando problemas serios con guerras. Es decir, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Vamos a traer un tema para el programa del jueves con relación a eso. Recordándoles que el lunes 3 de junio vamos a estar hablando sobre la Ley de Seguridad Social en sus 3 niveles. ARS, que quiere decir seguros sociales. ARS quiere decir aseguradora de salud. La ARL, aseguradora de riesgos laborales, y AFP, que quiere decir aseguradora de fondos de pensiones. Vamos a hablar de esas tres vertientes de la Ley de Seguridad Social. Por favor, estén atentos, formulen sus preguntas que van a ser respondidas, todas. Ya ustedes saben.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Formulen sus preguntas, preguntas viables, preguntas acertadas, para que tengan respuestas contundentes. Dios me le bendiga a todos y gracias por su apreciada atención. Señor Dios, ¿en qué lugar tú me encontraste? Y sé también cuán alto precio por mí pagaste. Tendría el corazón de piedras si no te amara. Sería mal agradecido si te dejara. Señor, jamás olvidaré donde me hallaba.